Hola a todos, bienvenidos a una nueva ponencia de los sextos coloquios de Derecho Animal organizados por la Universidad Central Región de Coquimbo y la Universidad de Tarapacá. Mi nombre es Luis Felipe Caneo, magíster en Historia de Chile Contemporánea de nuestro país y director ejecutivo de Equipo Protección Animal EPA Chile, que tiene el medio epanews.cl. El día de hoy, el tema que les voy a presentar se titula Los discursos presentes tras las normas de protección animal en Chile 1989-2021, instancia en la cual lo que vamos a hacer es caracterizar y analizar los discursos presentes en la defensa de los derechos de los animales dentro del marco temporal antes indicado, 1989-2021, donde buscamos, por un lado, relevar la protección de los animales como un proceso con un trasfondo histórico y social, además de analizar cambios y continuidades en relación a la protección de los animales en Chile dentro del marco temporal. Y finalmente, problematizar y caracterizar, por cierto, la última época de, de la defensa de los derechos de los animales en nuestro país. La metodología a ocupar implica, por una parte, análisis estructural del discurso, que es un método muy ocupado en la humanidad para poder estudiar las representaciones sociales referente a un objeto de estudio determinado, como el caso de la protección de los animales, lo cual se concretará mediante la construcción de categorías como pueden ser bienestar animal, derecho a los animales, constitución, tenencia responsable, convivencia responsable, veganismo, etcétera, etcétera. Y el marco teórico que utilizaremos apunta a dos conceptos, memoria social e identidad. Memoria social entendiéndola como el conjunto de recuerdos socialmente compartidos y sostenidos suficientemente en el tiempo por entidades colectivas que tengan autoidentidad. Es decir, cómo confluyen los recuerdos individuales asociados a un individuo y los cuales están insertos en un escenario, la memoria colectiva que alude al conjunto de recuerdos de un grupo social determinado. Antes de entrar en la investigación propiamente tal, no debemos olvidar nunca un mensaje, que es el siguiente: respetar a los animales es una obligación, amarlos es un privilegio. Si pensamos en los derechos de los animales en clave histórica, podemos resumirlo en 5 grandes épocas. De acuerdo a, por un lado, lo que establece la abogada Macarena Montes en el libro Derecho Animal en Chile, y por otro, en una estratificación temporal que realizamos dentro del contexto de esta investigación. Sí, las épocas son cuidado animal por su valor económico y cultural del año 1874-1953, una etapa que se caracterizó por incentivar el cuidado animal dado al valor económico que esto representaba. Pensemos en una vaca que como el principal sustento de una familia y que si claramente moría a causa de un maltrato animal, la familia se quedaba sin sustento, y también por el valor cultural que representaba el cuidado animal, bajo la clave de barbarie y civilización, o civilización y barbarie. Es decir, aquellos que maltrataban a los animales no tenían la capacidad moral, el desarrollo cultural para valorar a otros seres que eran útiles para los humanos, obviamente refiriéndose a los animales. La segunda etapa se caracteriza por llamarse sanidad animal del año 1954 a 1992, época en la cual empezamos a ver cómo se incentiva el cuidado animal, pero bajo una perspectiva antroposófica, es decir, preocupada del ser humano, en que esta relación entre humano y animal no conllevara consecuencias sanitarias negativas que perjudicaran a los individuos. Ejemplo de aquello es la Ley 11.564, que estableció la regulación y persecución de los llamados criaderos clandestinos, precisamente por la implicancia sanitaria que conllevaba
faenar animales en lugares no establecidos y que no cumplían con las normas de cuidado necesarias. Posteriormente encontramos a Bienestar Animal de 1992 al 2009, Protección del Animal Accesible la década del 2010 y Ampliando los Derechos de los Animales de 2018 hasta ahora. Las últimas tres etapas vamos a profundizarlas a lo largo de esta presentación. Ya explicábamos de qué se trataba la etapa de sanidad animal, que otro elemento importante de ella es la creación del Código Sanitario, que reunió al conjunto de normas sanitarias, que entre otros puntos veía todo el tema de afanamiento de animales y la persecución de los mataderos clandestinos. Y dentro de esta etapa de sanidad ambiental y animal, llegamos al año 1959 con la ley 18.859, que conllevó en términos prácticos que el maltrato animal pasó a ser considerado un delito. Porque es importante indicar que desde el año 1974 en el Código Penal, el maltrato animal era considerado como una falta. Figura que cambió, como mencionábamos, en esta ley con la inclusión del artículo 291 bis del Código Penal, que señaló lo siguiente: el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 1 a 10 ingresos mínimos mensuales o solo a esta última. Esta norma ha sido complementando con las leyes 20.380 y 21.020, pero es importante consignar que es a partir del año 1989 que el maltrato pasa a ser considerado como un delito y no desde la ley de tenencia responsable, como muchas veces por desconocimiento se indica, se señala. Dentro de la promulgación de esta ley, que conllevó la implicancia que sabemos para el animal, la pregunta es: ¿qué motivó la creación de esta ley? ¿Qué motivó que la dictadura considerara que el maltrato animal tenía que ser un delito? Y de acuerdo al informe técnico, podemos ver que el objetivo central de la iniciativa era llenar un vacío existente de particular preocupación en el ordenamiento jurídico de otros países, estableciendo que la protección de los animales ha de estimarse como un deber moral del hombre, un aporte a la vivificación del noble sentimiento humano de respeto a los seres más débiles. Aquí simplemente vemos nuevamente cómo el cuidado animal, más que una necesidad propiamente tal de proteger a los animales en cuanto a su propia individualidad, apunta más a establecer una preocupación moral del hombre, a hablar de un noble sentimiento, de un valor moral, de nosotros como humanos, más que de preocuparse de los seres vivos. Y dentro de este contexto es importante preguntarse la opinión de abogados respecto al tema. Ejemplo de aquello es la opinión de la jurista Alma Sánchez, que dice lo siguiente: el delito de maltrato animal data del año 1989, es una conducta punible al igual que cualquier otro delito. Si bien ha evolucionado la concepción de este tipo penal a la fecha, aún es considerado como una falta, entre comillas falta, porque sabemos que a partir de lo dictado el año 1989, el maltrato animal es considerado un delito. Fue necesario que transcurrieran casi 28 años para entender la gravedad de estos actos y lo que refleja nuestra sociedad. Frente a esto, la profesional cita un caso, el de la elefanta Ramba, animal que fue decomisado al circo Los Tachuelas tras sufrir años de maltrato y privaciones, donde simplemente los Tachuelas con la familia Maluenda no se preocupaban del bienestar de dicho animal. Citando el fallo del juez Milenko Girbrich, Sánchez dice: el fallo plasmó lo que actualmente es el delito de comisión por omisión, y su sentencia abarcó no solo la aplicación del entonces artículo 291 bis, que describía de forma ambigua un resultado más que los actos punibles de ejecución directa, sino que también incorporó el abandono médico, omisión, hacia un ser vivo,
subsanando a través de la jurisprudencia lo que el legislador dejó pendiente, el real concepto de lo que hoy en día es el maltrato. Ahí vemos cómo de alguna u otra manera el artículo 109 bis marcó un precedente y que con el pasar del tiempo se fue complementando. Asimismo, aquí les presento a Ramba, una hermosa elefante que vivió sus últimos años tanto en el Parque Safari de Rancagua como en el Santuario de Elefantes de Brasil, lugar donde falleció producto de una larga enfermedad renal. Ya en la década de 1900 llegamos a la etapa de bienestar animal, que esta se desarrolló entre el año 1992 al 2009 y se impulsó fundamentalmente por los acuerdos comerciales que Chile firmó en aquella época, entre otros países con la Unión Europea, Estados Unidos, donde uno de los puntos claves pedidos por la contraparte a Chile es era el desarrollo de normativa relacionada con el bienestar para así mejorar, en teoría, las condiciones de los animales, los procesos ganaderos, industriales. Esta etapa se inició con la Ley 19.162, que fue promulgada el año 1992, y lo relevante de aquello, más que el contenido en sí para efectos de esta investigación tendiente a establecer un sistema obligatorio de clasificación del ganado, tipificación, nomenclatura de sus carnes y regular el funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimiento de la industria de la carne, apunta a que en el artículo 2 de dicha ley se habla de procedimientos técnicos que atenúen el sufrimiento de los animales. Todos sabemos que claramente un animal que participa en un proceso industrial, un proceso ganadero, tiene un sufrimiento. Pero por lo menos podemos ver en esta ley un indicio, un antecedente, un comienzo de lo que ya en la década del 2000, 2012, especialmente con la declaración de Cambridge, ya podemos decir que es un consenso manifestado en que los animales tienen sentimiento, tienen sintiencia. Otra norma dictada dentro del periodo es la llamada Ley de Caza, que fue promulgada el 27 de septiembre de 1996. Regula la caza, como su nombre lo indica. También dicta normas en relación a captura, crianza, conservación y utilización de la fauna silvestre. Y este punto es importante porque hace alusión a muchos aspectos de la Convención CITES, que Chile firmó en el año 1970 y que lentamente ha ido desarrollando lo que se comprometió en aquella firma durante la década del 70. En punto a establecer un cuidado legal de las especies presentes, de una persecución legal del tráfico de las mismas y otro factor muy importante que todavía no lo ha concretado es de contar con un espacio público promovido por el Estado mediante el cual los animales decomisados, animales de la fauna silvestre, grandes mamíferos, puedan estar hasta encontrarle un hábitat más adecuado. Punto en el cual Chile todavía no ha hecho nada al respecto. De esta manera llegamos al año 2009, que marca el inicio de la protección de los animales como seres sensibles, una época que se caracteriza por el boom de las redes sociales, que permitió que muchas agrupaciones animales pudieran tener mayor acceso a fuentes de información y de difusión. Y eso permitió, sin lugar a dudas, la creación de comunidades en relación a protección de los animales, ya sea a nivel local e incluso nacionales, que, entre otros puntos, ha conllevado el resultado de mesas de trabajo, desarrollo de iniciativas, etcétera, etcétera, que lamentablemente por diversos factores como egos malentendidos no se ha podido mantener a lo largo del tiempo. Durante estos casi 10 años de la época de protección de los animales como seres sensibles, hay ideas claves, como por ejemplo, que se
empieza a reconocer el concepto de ser sensible, la sentencia de los animales, también la concreción de normas específicas para el bienestar animal, que es un factor muy relevante, y la idea de controlar la sobrepoblación felina y canina mediante esterilización, no la matanza. De hecho, la esterilización pasó a ser parte de una política pública estatal de la mano con la tenencia responsable y la educación impulsada desde la sociedad civil y apoyada desde la subdere. Dentro de la sentencia de los animales, un factor importante de mencionar, a modo de ejemplo, la Ley de Protección de los Animales 20.380 fue promulgada en el año 2009, que en su artículo 2 señala: el proceso educativo en sus niveles básicos y medios deberá inculcar el sentido de respeto y protección a los animales como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza. Eso es clave, porque nos habla de, aunque sea en forma tangencial, de la sintiencia de los animales. La sociedad civil también reflejó esta idea de la sintiencia de los animales, en donde en diversas marchas realizadas en la época se podía ver en los lienzos, cartulina, el mensaje no más maltrato animal, y los animales sienten, además de la necesidad de inculcar aquello a los más pequeños de nuestra sociedad. Mencionábamos que la tenencia responsable en la esterilización fue convirtiéndose con el pasar del tiempo en parte de una política pública estatal, y que eso trajo como consecuencia que los candidatos presidenciales incluyeran dentro de sus programas presidenciales propuestas de protección de los animales. Ejemplo de aquellos, pensando en la última elección, es el caso de la abanderada Beatriz Sánchez y del abanderado de Chile Vamos y actual presidente Sebastián Piñera. Es importante señalar que un documento relevante de la época es el decreto número 2 del 26 de agosto del 2015, que aprobó el reglamento para el control reproductivo de animales de compañía, que estableció, entre otros puntos, controlar la sobrepoblación de especies caninas y felinas a través de la esterilización, y también de la educación y promoción de la tenencia responsable. Y junto con aquello es menester mencionar la ley de tenencia responsable, que en su articulado indicó expresamente que el único método para controlar la población y sobrepoblación animal alude a las esterilizaciones, dejando atrás las lamentables e indignantes matanzas que muchos sectores sociales practicaron en el pasado para dejar las calles libres de perros inocentes que no tenían la culpa de estar allí. Así las cosas, si llegamos a la última época que titulamos Ampliando los derechos de los animales, del 2018 hasta nuestros días, donde podemos ver que junto con continuar una preocupación por los animales, hay otros temas, otras temáticas que buscan su espacio dentro de la llamada agenda pública. Al respecto podemos mencionar tres. Por un lado, la idea de incluir los animales en la Constitución, impulsada fundamentalmente por el proceso constituyente que estamos viviendo como país, donde diversas organizaciones como APLA, Vegetarianos Soy, ARCA y Derecho y Defensa Animal han presentado propuestas al respecto, entre las cuales podemos mencionar: generar un mandato de respeto y protección de los animales no humanos, y que lo anterior sea vinculante para el Estado y sus ciudadanos. En segunda instancia, generar una tutela efectiva de la vida y la libertad de los animales. En tercer punto, la individualidad del animal no humano. Cuarto punto, el deber estatal asociado al cuidado animal. Y en quinto punto, la creación de un organismo autónomo. Esta idea también ha sido desarrollada hace mucho tiempo por la abogada María Celeste Jiménez. Junto con aquello, podemos ver que las críticas a la experimentación de los animales y la necesidad de incluir otros métodos que no involucren la participación de nuestros compañeros peludos ha sido otro tópico que se ha tomado a la agenda, manifestado mediante intervenciones, protestas y proyectos de leyes
al respecto. El rodeo se ha transformado en un tópico ya consolidado, porque mencionar que lleva mucho tiempo en cuanto a críticas en torno a la actividad, donde se acusa que detrás de ella hay maltrato animal, a través de mensajes como ni deporte ni tradición, rodeo es humillación. Y eso se ha manifestado en protesta en la calle, invasión a la media luna y proyectos de ley que han buscado prohibir, abolir el rodeo. Y respecto a todo este proceso, hay un elemento importante que podemos observarlo como una tensión entre el llamado bienestarismo versus los que buscan la abolición total, expresado en este caso por la agrupación Defensa Animal, donde ellos acusan que campañas como Animal en la Constitución o No son muebles, por citar dos ejemplos, no, no buscan realmente proteger a los animales, porque acusan que ocupa la noción de los derechos de los animales y derecho animal como sinónimos. Pero Nicole Cross de Defensa Animal dice no, son distintas. Dice en primera instancia, la primera noción, o sea, derecho a los animales, corresponde a una filosofía que establece que todos los animales con capacidades tienen derechos morales que deben ser respetados por los agentes morales, los humanos adultos. En tanto, la segunda noción es un concepto jurídico que regula la explotación animal y es usado erróneamente de forma equivalente con la filosofía de los derechos de los animales. Y ahí dicen que simplemente están mezclando peras con manzanas. Y al respecto, lo que es posible de ver es una tensión discursiva que tiene que ver con la forma de cómo lograr la meta final, que es la construcción de una sociedad más empática hacia los animales, que involucre la liberación de ellos. El, el consenso, la meta final, está claro. El camino es ahí lo que marca la diferencia entre los distintos sectores dentro del animalismo. Y ya para concluir esta presentación, podemos mencionar que desde el año 1989 a la fecha hubo un cambio discursivo que pasó de la protección a los animales por su valor económico y simbolismo sociocultural al fomento de la convivencia responsable. Además de, por cierto, el reconocimiento de su sintiencia, junto a aquello se generaron otros fenómenos, como la consolidación del concepto de sintiencia, el desplazamiento del concepto de tenencia responsable, el de convivencia responsable, que creemos que ha permitido abrirle el espacio a la defensa de otros animales y del medio ambiente, no dejando de lado, por cierto, el perro, el gato, y un punto no menor es la consolidación de una política pública de tenencia responsable que se ha expresado en esterilizaciones masivas, gratuitas y en otras iniciativas con los fondos concursables impulsados por la ley de tenencia responsable para que distintas agrupaciones podamos presentar proyectos y financiar diversas actividades en pro de todos los animales. De esta manera, concluyendo la presentación el día de hoy, muchas gracias por su atención, por su disposición a escucharnos y la invitación es que no olvidemos jamás que todo actuar social tiene su trascendencia histórica que es clave resguardarla, conocerla, para así generar un relato que apoye a nuestras demandas como movimiento. Gracias por todo, gracias por el espacio y nos vemos en una próxima ocasión aquí en los coloquios de Derecho Animal. Hasta la próxima.